Buenos días, hermanos. La paz del Señor con ustedes en esta maravillosa mañana. Vamos a orar. Te adoramos, Dios, porque tuyo es el reino y riges las naciones, porque tu misericordia nos seguirá por el resto de nuestros días. Gracias porque nos guardas de las angustias y con cantos de liberación nos rodeas. Gracias por tu Hijo Jesús, por nuestro Salvador. Guíanos, Señor, esta mañana en tu palabra y que seas tú obrando para beneficio de muchos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una justicia que juzga la justicia. Es lo que veremos en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. La división entre cuerpo y alma, tan familiar en el mundo griego clásico, era algo extraño para la mente hebrea. El nepes, que es la palabra hebrea para el ser o alma, la totalidad de la persona, era una unión indisoluble del cuerpo y espíritu. Por eso, para el apóstol Pablo, la resurrección incluía la resurrección del cuerpo y no solo del alma, lo que él definía como un cuerpo espiritual. Se deduce que no hay un evangelio espiritual válido aislado de la realidad del mundo físico que Dios ha creado y que él mismo calificó como bueno y en el que colocó a los seres humanos. La parte central y principal de las enseñanzas de Jesús trata de esta combinación de lo espiritual y lo físico, así como de su relación con Dios. La Biblia nos dice que somos administradores de todas nuestras posesiones y a la vez responsables ante Dios de lo que hacemos con ellas. Al mismo tiempo, el Nuevo Testamento reafirma lo legítimo de esa propiedad privada. En el libro de Hechos, en el capítulo 5 y los versículos del 1 al 11, el apóstol Pedro se enfrenta a Ananías y Zafira. Ellos proclamaron falsamente que habían dedicado su propiedad a Dios cuando no era así. Su pecado fue la mentira, no la posesión de la propiedad. Los cristianos de todo el mundo somos llamados a ser administradores de sus posesiones privadas y de toda la tierra. Siempre existirán personas que no son capaces de reconocer su responsabilidad ante Dios en cuanto a todo lo que tienen. La parábola del rico insensato es una de las principales enseñanzas del Señor Jesús sobre este asunto. La parábola comienza estableciendo un escenario narrativo y nos dice lo siguiente. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Esta petición es clara, muestra que la separación entre los hermanos ya había tenido lugar. El padre murió sin dejar testamento escrito. Existía una propiedad que gestionaban los dos hermanos. Según la ley de la época, la herencia no se podía dividir hasta que el mayor hermano estuviera de acuerdo en hacerlo. El que pide es, pues, el hermano menor, que quiere que Jesús presione a su hermano para que éste acepte la división. El que hace la petición exige justicia en la división de la tierra. Jesús siempre tuvo y sigue teniendo una preocupación genuina por la justicia social en el mundo. La parábola en sí reflexiona de forma específica sobre la relación entre las posesiones materiales, Dios y la justicia. En el Oriente Medio, muchas comunidades siempre han luchado de diferentes formas para lograr la justicia. Lo han expresado con frecuencia y de modo apasionado mediante la pretensión de poseer una superioridad moral. Insisten en que luchan únicamente por la justicia, pero por lo general no reconocen ni aceptan ningún tipo de justicia que juzgue su causa. Para ellos, la razón siempre está de su lado. Es lo que vemos día a día, nuestra justicia tratándose de establecer por encima de la justicia de Dios. Pero déjenme decirle algo claro. Para aquellos, los que así piensan, llegará un día en el cual el Rey de Reyes establecerá por completo su justicia como en el cielo, así en la tierra. Y será allí que todos los moradores de la tierra entenderán que no hay nombre por sobre todo nombre, que es Jesús. Sobre todo poder y rey,
sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor, y sobre todo pensaste en mí por amor. Una justicia que juzga a la justicia. Es la reflexión de hoy. Y nos basamos en el hecho del capítulo de Lucas 12 y los versículos 13 al 21,
donde nos habla de la parábola del rico insensato. Cuando el profeta Habacuc escribió acerca de la llegada de los caldeos, lo más preocupante que pudo decir fue que la justicia de ellos y su dignidad procedía de ellos mismos. Eso lo podemos ver en Habacuc capítulo 1, versículo 7. El profeta veía que los caldeos no reconocían al Dios de justicia que lo podía juzgar a ellos y a la vez a su causa. Es más, ellos decidían por sí mismos lo que era justo, y eso era algo que angustiaba profundamente a Dios y al mismo profeta. Otra dificultad que existe es que la persona que lucha por una causa justa suele normalmente creerse justa por ello. Todo lo que hace en la lucha por esa causa es correcto a sus ojos. Sin embargo, estas personas caen bajo el dominio de este tipo de justicia que es una creación propia. En este relato, el solicitante, el hermano menor, ya había decidido lo que la justicia requiere y pretendía que el Maestro, Jesús, reforzara su punto de vista. La pregunta es cómo responderá Jesús a esta petición. En Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15, se cuenta una historia sobre Moisés, que vio a dos de sus compañeros hebreos peleándose. Trató de intermediar entre ellos y ellos rechazaron su intervención, diciéndole lo siguiente: ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? En nuestro texto se le pide a Jesús que emita un veredicto, pero él rehúsa. Por el contrario, responde con una pregunta: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El cometido de Jesús era reconciliar, sanar las relaciones rotas entre las personas y que éstas pudieran gestionar adecuadamente los asuntos que las dividían. A lo largo del ministerio de Jesús, nadie consiguió influenciarle, sugiriéndole la respuesta correcta, ni presionarle para que la aceptara. Las posesiones están vinculadas a un miedo profundo, a menudo irracional, de no tener suficiente en el futuro. Independientemente de cuánta riqueza se haya amasado, este miedo que corroe por dentro empuja a los débiles humanos a querer más. Nunca se tiene lo suficiente porque la inseguridad interior nunca muere. La parábola del rico insensato muestra algo que no era lo normal en el Oriente Medio en la época de Jesús. Los aldeanos tomaban decisiones sobre asuntos importantes después de consultar a sus amigos, la familia. Las comunidades y las aldeas estaban muy unidas. Los negocios de una persona eran de todos. Incluso las decisiones más ligeras se tomaban tras largas horas de debate con la familia y los amigos. Sin embargo, este hombre parece que no tenía amigos, vivía aislado de su familia y por lo tanto dialogaba consigo mismo. La heredad de este hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo lugar donde guardar mis frutos? No había nadie a su alrededor y solamente podía hablar consigo mismo. En su diálogo, él mismo se da la respuesta: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. No menciona a sus empleados, que son los que quienes han hecho y harán el trabajo. Solo piensa en su cosecha, su granero, sus frutos, sus bienes. El monólogo continúa y dice lo siguiente: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. No hay duda de que se inspiró en un capítulo 8 del versículo 15 del libro de Eclesiastés, que dice lo siguiente: por tanto alabé yo la alegría. ¿Quién no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol? Como muchos, el rico insensato se basó solo en la primera parte del versículo y se olvidó de la parte final que habla de los días de la vida que Dios le concede debajo del sol. Ibn al-Tayyib nos dice lo siguiente: el rico insensato imagina que una persona creada a imagen de Dios puede satisfacerse completamente con la comida para el cuerpo, porque el rico insensato dice:
alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Él imagina que el alma es animal y que su mayor placer y satisfacción es comer y beber. La palabra para alma en griego es psiche, y detrás de esta palabra griega se encuentra la hebrea nepes, que se usa en el Salmo 42 en los versículos 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Aquí el salmista presenta un siervo sediento en el desierto, y de la misma forma su nepes o alma que tiene sed de Dios. En el caso del hombre rico no ocurre lo mismo, y su nepes o alma se satisface con comida y bebida. Su problema es que no conoce la naturaleza del alma y se equivoca en su apreciación de lo necesario para sustentarla. De repente la voz de Dios entra en escena y dice lo siguiente: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El hombre le dijo a su alma: regocíjate. Dios, por el contrario, le dice: necio. En griego existe un juego de palabras muy sutil. La palabra que se traduce regocijo es eufraino, y la palabra necio es afrón. La raíz de ambas es frón, que tiene que ver con el diafragma. Cuando llegamos a un punto en el que podemos relajarnos con un gran suspiro de alivio y expandir el diafragma, hemos llegado al estado de eufraino. Este hombre, siguiendo la recomendación del predicador en Eclesiastés, creía que había alcanzado ese estado mágico. Los días buenos irían pasando ante él, comería, bebería y expandiría el diafragma. En otras palabras, se divertiría. Pero Dios le dice que en realidad es un afrón, un necio. Literalmente una persona a la que no le quedaba más diafragma que expandir. Se vio relegado a este penoso estado porque se equivocó creyendo que su alma podía sustentarse completamente con la comida y bebida adecuada. Su alma tenía sed de bebidas caras, pero no de Dios. De repente descubrimos que el rico insensato de la historia y a la vez nuestra alma, nuestro ser, nuestra vida no son nuestros. Dios anunció que su vida sería confiscada como lo hará con nosotros en su momento. La frase que Dios utiliza en el versículo 20 es la siguiente: vienen a pedirte tu alma. En el idioma griego clásico significa exigir la devolución de un préstamo. Por esta razón, el alma, el ser, es un préstamo de Dios, el cual puede exigir su devolución en cualquier momento. Si le gustan las verdades ocultas en las Escrituras, pues le diré la siguiente: diferente a lo que vemos en nuestra vida terrenal, la vida no es un derecho. La vida es un regalo, un préstamo de Dios. No importa los días de años de nuestra vida en la tierra. Puede ser un día o pueden ser 100 años. No hay duda que lloraremos la pérdida cuando esa persona muera. Pero a la vez debemos estar agradecidos por ese día o esos 100 años, debido a que no tenemos derecho ni a un día ni a 100 años. Cada día es un regalo de Dios y lo alabamos por eso. Si el rico y sensato hubiese leído todo el capítulo 2 de Eclesiastés, hubiese entendido lo siguiente. En el versículo 18 y 19 la palabra nos dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me enfade y en que me ocupe del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Jesús termina añadiendo lo siguiente: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La exhortación de Jesús es clara. Nos llama a analizar el problema de la justicia económica, pero no desde el punto de vista de querer uno lo suyo. Él llama a acabar de una vez con este reparto entre nosotros.
Jesús quiere que se considere la justicia económica desde el punto de vista, la perspectiva de aquel que lo posee todo. Jesús le invita a pensar de la manera siguiente: tanto la herencia, si se encuentra bajo mi autoridad, como la de mi hermano, ambos debemos reconocer que toda ella pertenece a Dios. Ambos somos responsables como administradores ante Dios de nuestras posesiones materiales y de la forma en que pasamos los días de nuestras vidas. Nuestras riquezas y nuestras vidas son un préstamo y podemos destruirnos nosotros mismos si no ponemos freno al deseo insaciable de poseer más. Termino con lo que dijo Leslie Neubikin, teólogo y misionero inglés. Nos dejó escrito lo siguiente. Él describe una teología de lo que es una misión para nuestros días. Si reconocemos al Dios de la Biblia, estamos comprometidos a luchar por la justicia en la sociedad. Justicia es ser justo con todo el mundo. Nuestro problema, como se ve en la luz del Evangelio, es que solemos sobrevalorar lo que es justo para nosotros, comparándolo con lo que es justo para nuestro prójimo. Si no reconocemos una justicia que juzgue la justicia por la que lucho, me convierto en agente no de la justicia, sino de una tiranía malvada. Dios les siga bendiciendo y que el pueblo de Dios diga amén, amén y amén.